Bueno, muchas gracias al profesor Ventura por esta excelente charla. Ya ven que, aunque no lo dije al principio, él tiene una gran capacidad para trascender del registro material y hacer historia, que es lo que tenemos que hacer los historiadores de la antigüedad y obviamente también los arqueólogos, que en esencia son historiadores. Él ha puesto varias capturas de su artículo sobre este fenómeno de la damnatio de la ciudad de Torreparedones, que está publicado en el volumen segundo de la serie de monografías Los Bañales, que recomiendo que se hagan con él quien quiera profundizar en este problema de la crisis urbana temprana de esas ciudades también tempranamente monumentalizadas, esos Parva Ópida de los que hablábamos antes. Tenemos unos 20 minutos, 25 minutos para el coloquio, con lo cual llamo a la profesora Delaje y al profesor Beltrán que se sienten aquí con nosotros para el turno de preguntas. Mientras tanto, va a circular por la sala una encuesta de valoración de satisfacción de la actividad que les pido que vayan cumplimentando y entregando a la salida. Muy bien, pues se abre entonces el turno de preguntas para cualquiera de las intervenciones de la mañana o para cualquier asunto que haya podido quedar en el tintero y del que quieran tener más información. ¿Quién se anima? Jesús. Yo a Javier le he transmitido varias veces, desde que lo conozco, una preocupación que he tenido siempre. Y algo que a mí me impresionó desde que conocí Los Bañales. Y es si se ha investigado suficientemente el patrimonio de Luis Pueyo, de la familia Pueyo, que a mí, sinceramente, me deslumbró. El señor Pueyo y esta familia tenían, según tengo entendido yo, no sé si está el alcalde de la llana. No, se ha tenido que marchar. No, ha salido. Había más información, pero esta familia, según tengo entendido yo, tenía las tierras, las fincas alrededor del yacimiento de Bañales. Incluso el señor Pueyo, a mí, yo llevé a los chicos del instituto varias veces y nos enseñó un patrimonio increíble. O sea, yo no sé cómo calificarlo. Es más, cuando montamos aquí en EGEA, el Centro de Estudios de las Cinco Villas, nos pasó por la cabeza que solo con lo que tenía guardado Luis Pueyo se podía ser el embrión de un futuro museo arqueológico de Salamanca. Es, bajo mi opinión, impresionante la cantidad de materiales cerámicos, de materiales de uso cotidiano, o sea, de piezas preciosas. Y me gustaría saber si tenéis acceso a ese patrimonio, que me imagino que serán materiales tanto del yacimiento de Los Bañales como del entorno agrario en el que esta familia tenía las tierras. Simplemente es eso, y qué posibilidades habría de acceder a ello y de que se incorporara al proyecto que también estáis liderando. Muchas gracias, Jesús. Nosotros no hemos tenido acceso a esa colección que tiene su particular mitología aquí en la comarca de Cinco Villas. Sí que hemos estado con gente que recuerda haberla visto, tú mismo, gente de Biota, el propio Miguel Beltrán la vio, no sé si tú quizá Paco en alguna ocasión. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, que nuestra política con el proyecto siempre ha sido abrir las puertas nosotros, pero que también nos las abra la gente, y así ha sido en colecciones a lo mejor menos espectaculares que hay en Egea, en Biota, en distintos sitios, de gente que de manera inocente ha ido recogiendo material y que nos lo ha puesto a disposición del proyecto, sobre todo en los comienzos, en ese periodo un poco de la prehistoria del plan de investigación entre 2008 y 2009, en el que revisábamos todo lo que eran excavaciones antiguas y todo ese material que nos daba una secuencia cronológica sobre el yacimiento.
obviamente desde que llegamos aquí hemos intentado acceder a esa colección y no ha sido posible. Es verdad que ahora, aunque tenga muchísimo interés, como todo lo que procede de los Bañales, tiene para nosotros menos valor en la medida en que tenemos un lote de material en incremento constante que procede de las excavaciones y que, bueno, pues nos está dando un caudal de información continuo, pero desde luego a nosotros nos encantaría contextualizar ese material. Hay, de hecho, en el proyecto suficiente savia nueva de estudiantes que podrían hincar el diente a esos materiales, tampoco sin ánimo de sacarlos de ahí, pero sí al menos de ponerlos al cabo de la investigación y de ver qué pueden aportar, confirmar o refrendar lo que nosotros hemos ido escribiendo a tenor pues, del material más ordinario, como la cerámica y otros, ¿no?, que nos aporta la excavación. No sé si, Paco, tú tienes algún recuerdo de cuando... Yo hice una visita, pero tampoco tenías acceso a todo. Eso he oído también. Es verdad que sí que facilitaron materiales y luego también es verdad que hay una cierta mitología, pues sí, esto, ¿no? Sin que a lo mejor se habla de piezas que no se había visto directamente por nadie. Entonces sí que es verdad que hubo personas, como Paco Urbillo tuvo bastante acceso, Maika también, pero claro, yo lo que vi básicamente eran cerámicas y había luego bastantes cosas de bronce, en general cosas pequeñas, monedas, pero en ninguna ocasión yo al menos tuve la oportunidad de decir, bueno, pues voy a ver todo lo que hay, ¿me lo enseñáis? Parte sí se entregó al museo, ¿no? Hay alguna cupa, de hecho, que procede. Parte debió entregarse al Museo de Zaragoza, pero hay parte que no, porque precisamente Miguel, en una visita suya a los Bañales en 2012, unos días antes de que aparecieran las inscripciones de la Victoria, comentó precisamente con Jesús Gay haber recordado ver una figura de bronce, ya no recuerdo si era un mercurio, era una fortuna, que a ver si la podríamos... Bueno, me consta que Jesús ha hecho gestiones, pero es muy difícil acceder ya a esa colección. ¿Más cuestiones? Javier. Dada la entidad de la ciudad de los Bañales, media, digamos, hasta la media, ya que se consideran unas 22 hectáreas, Sí. Si pensáis, aunque no hay evidencias arqueológicas ni materiales, que pueda haber algún pequeño teatro o león en algún lado de la ciudad, en las tratando de la colina, aprovechando acústica o algo, pues eso nada. Nos parece que no hay espacio topográfico y que una ciudad de este perfil, como ha explicado el profesor Beltrán, que no es una ciudad de temprana promoción, sino que es un municipio flavio, lo de los teatros parece que va más con ciudades de ese primer impulso municipalizador o de carácter colonial. En el Valle del Ebro, por ejemplo, Caesar Augusta o la colonia Celsa, que parece que también tuvo su teatro, ¿no? Partiendo de eso, también es verdad que hay ciudades en las que nunca se había apostado por la presencia de edificios de espectáculos y, sin embargo, poco después, caso, por ejemplo, de Torre Paredones, pues se ha constatado el anfiteatro, por ejemplo, que sí que está dotando a importantes municipios de época flavia, ¿no? Por ejemplo, Cápera u otros enclaves municipalizados en época flavia incorporan más anfiteatros que teatro. Nosotros pensamos que no hay un espacio topográfico concreto y que una infraestructura como la de un teatro debería haber dejado alguna evidencia, pero bueno, también los Bañales, y siempre lo decimos, ¿no?, que en nuestro caso además con un documento real de Pedro III autorizando el expolio, ese documento célebre de la colección de la familia propietaria del monasterio de Cambrón, esa escritura de 1212, los Bañales, desde que se abandona, se convierte en una cantera a cielo abierto y cualquier edificio de envergadura ha perdido parte de su infraestructura en ese expolio, ¿no? De hecho, siempre recordamos que tanto Galíay como el Padre Escalada, cuando se aproximan a los Bañales por primera vez, el Padre Escalada, en la arqueología de la villa del Castillo de Javier, que es de 1943, se pregunta qué habrá sido de las piedras de tantas construcciones. Bueno, hoy sabemos que ha habido tres fenómenos: el expolio, el aluvión de ladera del Puello, y no solo del Puello, porque la zona del barrio septentrional, el de Cumano y los Cardines perpendiculares, no se veían hasta nuestra excavación y ahí no llega
directamente el aluvión. Y luego un tercer elemento, y es que en este ambiente, a pesar de la abundancia de piedra, el adobe, y se constata así en las excavaciones muy rigurosas del adomus, del peristilo, el adobe fue el elemento de recrecimiento de unas viviendas y de unas estructuras urbanas que quisieron ser monumentales, pero que obviamente también tenían que ser viviendas, como decimos a veces, low cost y adaptadas a la potencia económica de los constructores. Ojalá que haya una sorpresa y que efectivamente aparezca un edificio de espectáculos, pero desde el punto de vista topográfico no nos parece, y los sitios que nos parecían y que más o menos hemos prospectado y analizado han sido negativos, ¿no? Han dado resultados negativos. Y otra cosita más, sí se sabe perfectamente que parte de las piedras de los bañares con una disposición real fueron a parar al monasterio de Cambrón cuando se hizo. Se ha investigado el monasterio de Cambrón por dentro y por fuera a ver si alguna piedra figura con inscripción, alguna moldura, alguna pieza de altar o alguna cosa. A ver, yo en Cambrón dentro no he entrado nunca porque no he podido. Es verdad que es un monasterio suficientemente conocido cuando empieza ese despertar del hábito de recoger inscripciones, pues por parte de Zurita, de La Baña, ¿no? Que dibujan incluso algunas de Sádava que luego poco después se pierden, como para que un documento de esas características hubiera pasado desapercibido. Sí que hay un muro en la zona sur del monasterio que sí que parece, por las dimensiones y la metrología de los sillares, que fuera romano. Pero los que estamos acostumbrados a trabajar con inscripciones también vemos que los sillares romanos se retallan con bastante facilidad con los instrumentales de los canteros medievales, y que lo que pudo ser en origen un altar o un gran pedestal funerario puede quedar convertido en un sillar perfectamente escuadrado del que se hayan borrado. Algún ejemplo hemos publicado nosotros recientemente en un caso parecido, que es la ermita de Andelo, de Nuestra Señora de Andión, el solar de la antigua Andelo, en Mendigorría, en Navarra, en el que bueno, pues la gradina, digamos, del cantero medieval borró todo menos 2 letras, tres inequívocamente romanas, con lo cual el enmascaramiento de los sillares romanos, si esa fue la voluntad de quien construyó Cambrón, de estas monjas de Iguazel, pudo ser total. Sí, sí, Pedro III de Aragón. El escrito que dice que autorizaba a las monjas de Cambrón y María de Cambrón a coger piedras y de los bañares para una serie. Sí, pero tampoco sabemos si la cogen. De hecho, el documento lo que dice es que les autoriza a poner en marcha unas viejas termas en unas propiedades mías en los bañales o a utilizarlas como cantera. Pero es lo que autoriza. Lo que no sabemos es luego lo que las pobres monjas del Cister hacen cuando instalan ese... Desde luego las termas no parece que las pongan en uso, pero bueno, eso nos habla de que en 1212 el edificio de las termas, como escribió Gonzalo Borrás hace algunos años, estaba en buen estado, porque al rey le parece que aquello con un ayornamiento básico se puede poner en funcionamiento, ¿no? Miguel Ángel. Para el profesor Beltrán, que si hay alguna hipótesis de la razón por la que lo que se creía una inscripción mural, que era la de Cayo, o sea, paralela al pedestal que se ha encontrado posteriormente, de por qué razón quedó en esas condiciones y se apartó del lugar donde se podía haber encontrado originalmente. Pues no tenemos certeza. Antes estábamos hablando de la procedencia exacta de la pieza, que en principio era un poco probable relacionar con la de los bañales. Lo que ocurre es que la anchura es exactamente la misma, pero además la disposición del texto con la última letra, la F de Filio, debajo ocupando justo el centro de la maquetación, es tan peculiar, aparte de que la palografía es prácticamente idéntica, que uno no tiene más remedio que pensar que hay dos programas idénticos, uno en los bañales y otro en la zona que hubiera próxima a Rivas, o bien es una pieza que en un momento determinado se retalla y por las razones que sea se transporta. Las piedras a veces viajan más de los que podríamos sospechar y tenemos
casos muy comprobados, yo hasta de una placa pequeña, claro, se metía en cualquier sitio, que se llevó un obispo a Roma y está publicado una vez como de Sagunto y otra vez como de Roma, porque alguien la vio en Roma, pero se queda de allí. Pero bueno, esa es una piedra de un tamaño tal que se puede echar fácilmente en un carro y transportarse. Mucho más allá no podemos llegar, podemos especular. Pero... La idea de transportar solo la inscripción y no poderse llevar el pedestal. Bueno, se pudo trocear antes de transportarla. Claro. Hay que tener en cuenta que esos pedestales, el de Lucio César, aparece sobre los niveles ya de colmatación de la ruina de la basílica del foro, del lateral oriental del foro, ¿no? Es decir, aparece cuando ya la basílica ha colapsado y cuando ya ha empezado a entrar el barro que va cubriendo la ruina de la basílica. Da la sensación de que se intentan robar esos pedestales de la fachada norte y de la fachada occidental del foro y caen en el fondo 4 de ellos, el ciclo de Tiberio y el de Lucio César, caen en el pozo, digamos, del criptopórtico y obviamente nosotros mismos para sacarlo tuvimos que emplear maquinaria para levantar los bloques y ahí ya no se quedan, pero quizá otros pedestales de los múltiples que habría en el foro se trocearon antes de exportarlos para que sirvieran como material de construcción y el de Lucio César cayó en el pozo y se conservó y el de Cayo César quizá fue el siguiente que intentaron sacar y con la experiencia de ese fracaso lo que hicieron fue cortarlo, además está por la parte trasera muy bien cortado para aligerar el volumen del pedestal y bueno, transportarlo a Rivas, bueno, para darle el uso postclásico, digamos, que tuviera, que no se puede saber. Claro. La otra opción es la que apunta Paco, que hubiera, que podría ser coherente, aquí en Segia, de la que conocemos muy poco de la dimensión pública de la ciudad romana, que hubiera otro programa a Cayo y Lucio, exactamente igual, hecho por el mismo taller, con las mismas dimensiones y hecho probablemente a la vez, y que deje a Rivas. Pero bueno, habría que contar los kilómetros, porque de la Llana o de los Bañales a Rivas y de Gea a Rivas, sí, puede ser 7 desde Gea y desde Rivas, o sea, sí, digo, de Egea arriba 7. no, de Egea Rivas 4, 4 y medio. Vale. Y a San Bartolomé. Sí. Apareció Sí, sí, junto al embalse, sí. De lo que pienso que era un poblado romano, sí. de San Bartolomé, unos 2,5 de los Bañales hay más, unos 20 o así, como 25, mucho. ¿No? Como mucho. Bueno, tampoco es tanto. No es mucho para una piedra. Ahora, tuvieron el cuidado de dejar la inscripción. Fuera cual fuera y el momento en el que se reutilizara, sí, tuvieron cierto. El detalle bonito de no cargársela. Anticuario. ¿Alguna pregunta más, Elena? Yo tenía una pregunta para la lectura con respecto al derribo de estatuas. Bueno, es una simplemente me llama mucho la atención el hecho de que un emperador mande destruir el programa iconográfico Septimio Severo, o a lo mejor no lo he entendido bien, pero como que Septimio Severo de alguna manera protestando porque Albino había tenido una serie de adeptos, destruye el programa iconográfico de ciertas ciudades y por eso se derriban los espejos o no que quedaron mujeres. No, yo lo que no es que Septimio Severo vaya en contra de los antiguos príncipes, no, lo que castiga es la ciudad. Y tiene que castigar la ciudad atacando a las manifestaciones visibles de la autonomía ciudadana. No me ha dado tiempo a explicarlo, pero el decreto de Constantino de Orquistus es que hay una pequeña ciudad que había sido ciudad independiente y que en un momento dado pasa a ser atribuida a los de otra ciudad, se llama Nacolea. Es decir, te convierte en pedanía, de ser un municipio independiente a pedanía. Entonces estos de Orquistus apelan al emperador diciendo, oye, que nosotros tenemos, en fin, méritos para volver a ser una ciudad independiente. Y entre los méritos que dice, tenemos muchos lavacras públicas y privados, baños, tenemos baños. Y tenemos un foro decorado con estatuas de los antiguos príncipes. Eso es un mérito, quiero decir, es una manifestación de que eres una ciudad independiente. No es que Septimio Severo diga que se rompan las estatuas delante, no, dice que se supriman todas las manifestaciones de independencia ciudadana. Entonces, los baños se clausuran, las estatuas del foro se retiran.
el santuario periurbano se clausura, se le pone un candado, ahí no entra nadie. Ya no entra nadie. Y además deja de haber municipales, deja de haber ayuntamientos, deja de haber elecciones, se despuebla un poco, la mayoría de la gente se va a la nueva capital y aquello queda un poco abandonado a expensas de los propios habitantes de allí, que como están empobrecidos, pues se dedican al saqueo de lo que antes eran los bienes públicos de los que disfrutaban, pero con la tutela y la cura pública. Eso es lo que yo creo. Entonces, las estatuas de esos emperadores no les rompen las cabezas, las desmontan, tienen que desmontarlas, no pueden estar expuestas. Como son estatuas que se habían hecho por piezas, además, muy grandes, pues al desmontarlas se rompen un poco y las guardan cuidadosamente, ¿eh? No, en este caso no las hacen, no las machacan para acercar, las guardan en la curia, pero no pueden estar expuestas. Un poco esa es un poco mi idea, ¿no? Y que aquí pasó algo así con los partidarios de Albino es la inscripción que tampoco he comentado, una inscripción de Tarragona, que la he puesto en la imagen, la que está dedicada a Tiberio Claudio Cándido, que es el gobernador de la Tarraconense que manda a Sextimio Severo para sustituir al anterior gobernador, que era albiniano. Y este Tiberio Claudio Cándido le levantan un pedestal en Tarragona, donde pone que entre sus funciones ha sido el perseguir terra marique, adversos hostes públicos, terra marique, y contra los enemigos del Estado por tierra y por mar. Este se dedicó a hacer una escabechina con todos los que habían sido partidarios de Albino. Lo que nos está indicando que en la Tarraconense debía haber muchos. Hay que traer un comando especial, es decir, es decir, una misión militar especial de represión contra los albinianos. Y por eso creo que en ese marco podría interpretarse también lo que vemos en Los Bañados. Que hay una curia que se abandona, que hay un foro que se abandona, que hay unas termas que se abandonan. Pero la gente sigue viviendo. En el baño artesanal, residualmente. Las calles dejan de limpiarse. ¿Por qué no se limpian las calles? La tabula Heraclensis nos dice que cada propietario, en Roma por lo menos, cada propietario, y creo que hay en Itana también, de la fachada, según su fachada, tiene que limpiar y tener cuidada la calzada. Lo que quiere decir es que ya no hay autoridad que imponga eso. La gente dice, yo en vez de limpiar, lo que tiro aquí mi basura. El que sigue viviendo residualmente. Claro, yo creo que lo que hay es eso, no es una crisis. Hay un cercenamiento del modelo de ciudad autónoma que solamente puede ser por orden imperial, si estuviéramos hablando del siglo V o las invasiones bárbaras del siglo IV finales, pero en un momento tan temprano solo se me ocurre esa explicación. Eso, si me lo permitís, incidiendo en que esa es la parte más sensible y delicada de un organismo urbano, el público. Sobre todo de un organismo urbano que funciona por el curioso procedimiento de que buena parte de los monumentos públicos se construyen por iniciativa privada, pero luego hay que mantenerlos a costa pública. Cuando César y Augusto intervienen en el centro de Roma, hacen varias veces referencia a que había basílicas que habían sido construidas por una familia que ya no tenía herederos con capacidad de mantenerlas. Entonces, la comunidad se va haciendo con el necesario mantenimiento, que es carísimo, porque en unas termas a las que le cae el techo no puedes dejar entrar a la gente. Con lo cual, las casas privadas, mejor que peor, pues se pueden seguir manteniendo, pero los espacios públicos son los que más padecen cualquier momento de quiebra, más si como en la hipótesis que planteaba Ángel hubiera además una intervención directa de sanción. Claro, eso es un poco por eso hablaba yo antes de ciudades que viven por encima de sus posibilidades. Se construye, pero ¿quién mantiene? Una Inmaculada, porque estoy con la cosa de la cerámica dándole vueltas. Lo de la cerámica innovada he entendido que era perfectamente localizados los focos además de producción aquí, la terra siglata, me imagino que sea la hispánica, la normal que conocemos, y con alguna influencia de la terra siglata a la gala y algo llegado de Italia. Entonces, eso quiere decir que solo el comercio entre la cerámica era por la zona, digamos, norte, o sea, hacia el norte de Europa, o que realmente no había una necesidad para tener una influencia, pues, en la siglata africana o las rutas orientales,
no sé, os digo si habéis encontrado algún tipo de esas cosas o realmente está todo muy localizado, muy centrado. La verdad es que actualmente los focos que estudiamos en los bañales está todo muy localizado, muy centrado en esa fecha. Por supuesto que hay sigilata clara, sigilata africana en los bañales, pero la tenemos en otros sectores que los tenemos sobre todo en las campañas anteriores de la que he dicho de los años 70, localizadas en el cuello, etcétera. Actualmente parece que nuestro foco principal en época alto imperial sería al principio un poco de itálica, de hecho hay más itálica que gala, porque parece que cuando la gala empieza a tener su máximo esplendor, ya tenemos la fila de tricio, que también es mucho más fácil acceder a ella, pero en el periodo alto imperial la tenemos muy localizada, porque nuestro marco cronológico, por suerte, es bastante cerrado, que es lo que nos posibilita hablar tanto de este proceso que estamos hablando, de que la ciudad en el siglo II, a principios del siglo III, se mantienen muy pocos focos en la vida, o sea, en el cuello, por ahora, que nos faltan, como ya hemos dicho, muchísimas hectáreas por excavar. Pero sí, más o menos nuestro comercio sería con ese foco. Ya que se han animado a preguntarle a Macu, le hago ya también una pregunta. Tú siempre has comentado, aunque no lo has explicado en la charla, ese contraste de riqueza entre la zona doméstica artesanal y el barrio norte, donde hay una domus típicamente romana. Bueno, simplemente que nos contaras un poco esa diferencia que ilustra ese perfil un poco social distinto. Claro, que eso es uno de los focos que estamos hablando, que estamos estudiando en los bañales, que no es solo hablar de cronología, que ya lo hemos hecho, porque tanto la cronología de la zona doméstica artesanal, la zona septentrional, como la zona norte, es del mismo periodo cronológico, pero existen muchas diferencias en el tipo de cerámica que hay en cada uno de los sectores. Estamos hablando de que la zona de la domus, una vivienda clásica de una élite local, pero élite al fin y al cabo, se tiene la capacidad económica de adquirir una cerámica un tanto más costosa. Por supuesto, ya la sigilata hemos dejado de hablar de cerámica de lujo, ya sabemos que de lujo sería el oro, la plata u otro tipo de cerámico. Pero bueno, aún así sabemos que es bastante más costosa, por lo que le decimos, por ahora no hemos encontrado un foco de producción local, por lo tanto, y la gran mayoría viene de tricio, entonces queramos o no, lleva un poco de comercio. En cambio, la proporción de la engobada sobre la sigilata en la otra zona, en la zona doméstico-artesanal al lado de las termas, pues no sé, un 80/20. Entonces eso es lo que nos está mostrando que sí, que es un aspecto doméstico, que se quieren hacer con una vajilla de mesa, porque la engobada también es vajilla de mesa, y no una cerámica más común, más sin ningún tipo de tratamiento superficial, pero aún así necesitan acceder a la más cercana, a la que menos le ha incrementado el precio por procesos económicos simplemente de comercialización. Entonces eso es otro de los focos que estamos intentando dividir, que como ciudad grande, porque sería una ciudad no inmensa, pero sí grande, también había todo tipo de personas y todo tipo de clases sociales. Muy bien. Una última pregunta, ¿alguien que quiera cerrar? ¿Nadie? Bueno, pues simplemente unos avisos antes de terminar. Las encuestas, por favor, entréguenlas al salir. Segundo, los que vayan a sumarse a la visita guiada de esta tarde dará comienzo a las 4:30 en la zona de aparcamiento en el yacimiento de los Bañales y durará hasta las 7:30, porque a esa hora es suficiente ya para hacerse cargo, al menos en una primera aproximación a la ciudad romana. Dará en cualquier caso para ver la zona precisamente del barrio norte en la que estamos trabajando últimamente. Y bueno, yo sé que muchos ya en otras ocasiones habéis colaborado, pero siempre decimos un amigo, una guía, una pulsera, una camiseta y un pequeño stand de publicaciones y de recuerdos de los Bañales, bueno, puede ser una buena manera de contribuir ahora a la salida. Como ha dicho el profesor Beltrán, invertir en cultura retorna por 2, así que anímense. Y nada, muchas gracias tanto a la UNED como al Ayuntamiento de Gea y la Institución Fernando el Católico por esta jornada histórica, desde luego, de reflexión y de convivencia en torno a los Bañales. Muchas gracias.